Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Dios uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Y amaremos a Adonai, nuestro Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy, grabadas en nuestro corazón, y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano. Y hablamos a nuestros hijos de ellos estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios es uno y único, Adonai uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom, nos dé de su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Bendición a los hijos. Que Adonai te haga como Manasés y como Efraín. Que Adonai te haga como Sará, Ribca, Rachel y Lea. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom, nos dé de su paz todos los días de nuestra vida. Amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torá, una Torá de vida, una Torá de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, Rey de Israel. Amén y amén. Shalom, shalom para ustedes. Feliz, dulce y bendecido Shabbat. Shabbat shalom. ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros de nuevo listos para el estudio de la Torá de esta semana. Ayer subimos la lectura de la escritura de la paracha número 24 junto con la Haftará, la lectura de los profetas y el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Así que yo sé que ya estudiaron y va a ser más fácil y entendible la escritura. Bendecimos a nuestras hermanas Laurita Guerra y Elki Villanueva, que nos están apoyando en la lectura de estas porciones. Y si ustedes se dan cuenta, duran aproximadamente 1 hora. Entonces no lo podemos hacer en el programa porque se extendería mucho la grabación. Muy bien, pues estamos en la paracha número 24, que se llama Vayikra. Hoy empezamos el libro de Levítico 1, del 1 al 6, y el capítulo 7, del 5 al 26. La Haftará está en Isaías 43:21, 44:23, y lo que leyó nuestra hermana el día de ayer en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Gracias, Padre, le damos en esta hora por usted bendecirnos con su bendición perfecta.
Gracias, Adonai, por darnos vida, por darnos salud, por darnos la fuerza, por revelarnos lo difícil, lo escondido que no entendemos. Y cada día, Padre, nos va dando crecimiento a través del proceso de entendimiento y conocimiento que usted nos hace saber. Y en obediencia a su palabra, se nos facilita más seguir en esta vida. Su instrucción es dulce a nuestro paladar, es medicina a nuestros huesos. Gracias, Adonai, por proveer en abundancia todo lo que necesitamos. Dice su palabra, el que conoce la Torá y es sucio, que se siga ensuciando. Y el que conoce la Torá y es limpio, que se siga limpiando. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es limpio, límpiese más. Gracias, Padre, por exhortarnos siempre con su bendita palabra. Todo honor y toda gloria es de usted, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hoy empezamos el libro tercero de Moisés, llamado Levítico. El autor, Moisés, de acuerdo a lo escrito. El autor del libro de Levítico es el tercer libro de la Torá. Es atribuido a Moisés. ¿Sí? Se refiere en el texto 1.1, capítulo 1.1, se refiere a la palabra del Eterno que fue dada a Moisés en el tabernáculo de reunión. Y esto constituye la base de todo este libro. Los sacerdotes, los Cohen o Coanim en plural, y levitas de la tribu de Leví, los apartados para el templo, han preservado su contenido. Bueno, el libro de Levítico recibió el nombre hebreo de Vayikra, que significa y él llamó. El título está tomado de la primera frase del libro, forma como antiguamente se ponía título a las obras o los escritos. Significa también cuestiones concernientes a los levitas. Este libro trata muchos otros temas relativos a la pureza, santidad, el sacerdocio, la santidad de Dios y del creyente en la vida diaria. La palabra santo, kadosh, apartado, aparece más de 80 veces en Levítico. Bueno, el libro de Levítico va más allá también de la cuestión del sacrificio. Vincula la santidad que demanda el Eterno en la vida cotidiana. Trata el tema de adoración. Asimismo, explica el trabajo de los Cohen detalladamente. El concepto de santidad afecta no solamente las relaciones de cada persona en su relación con Dios o que sostiene con Dios, sino también las relaciones de amor y de respeto que cada persona debe mantener con su prójimo. Aquí nos habla de santidad, que cada uno debemos ser puros como lo es el mismo Padre, Elohim, Hashem. Y debido a que la pureza de las personas constituye el fundamento de la santidad de toda la comunidad del pacto. Yeshua enseñó, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12 y en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como
a ti mismo. En la aplicación personal habla sobre la santidad del Eterno y su gran deseo de mantener un estrecho compañerismo con su pueblo. Aquí lo habla claramente en la manera de describir el sistema de sacrificios. La santidad, el ser apartados para una vida de compañerismo, de amigos con Dios. Esto es la cuestión central para el pueblo de Israel, como lo es en nuestros días a través de Yeshua. En este libro, el sistema de sacrificios y la labor del Cohen, del sacerdote, son textos que anticipan la obra de Yeshua, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, que está escrito en el libro de los Hebreos también. Todo Levítico habla de su obra perfecta de sacrificio, como ofrenda agradable al Eterno en propiciación por nuestros pecados. Entonces este libro de Levítico nos habla de la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua. Así que vamos a empezar el estudio de esta semana. Cada día tenemos más entendimiento de la obra perfecta de nuestro Padre al enviar a su Hijo a la tierra en propiciación por nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo en propiciación, en sacrificio vivo por nosotros. Así que nosotros nos habla este tema, este libro sobre la santidad del Eterno y también demanda de nosotros la pureza de sus hijos en cada día, en cada hora, en cada minuto de nuestra vida. Él demanda santidad para poder tener esa relación con nuestro Padre, ya que su palabra dice que sin santidad nadie lo verá. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así es que vamos a empezar la paracha de esta semana. Shalom, shalom para todos. Bienvenidos. Vayikra, Levítico 1:1 al 6:7, aunque también si ustedes ven por allí que está entre paréntesis hasta el 5:26, podemos comprender que hacen esa observación algunos lectores, pero la continuación de la siguiente paracha precisamente continúa en el 6:8. Bueno, en Levítico 7:37 hay un resumen de los 6 diferentes sacrificios que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro. Nosotros llegamos en la lectura hasta el capítulo 6, verso 7. Estos 6 diferentes sacrificios, repito, llegan hasta el libro de Levítico, capítulo 7, más bien en el libro de Levítico, capítulo 7, verso 37. Dice así: esta es la Torá de la ofrenda de ascensión, primera, de oblación, segunda, de pecado, tercera, de culpa, cuarta, de las ofrendas de consagración, quinta, y del sacrificio de las ofrendas de paz, sexta. Bueno, pues tenemos la referencia, por ejemplo, vamos a ver la ofrenda Olá, que significa Olá, O-L-A con acento, es la ofrenda de ascensión. Lo pueden leer en Levítico 1, del 1 al 17, Levítico 6, 8 al 13. La ofrenda Minjá es la ofrenda de oblación. Levítico 2, 1 al 16, Levítico 6,
14 al 18. La ofrenda Hatat, que es el sacrificio de pecado. Levítico 4:1, 5:13, 6, 24 al 30. La ofrenda Asham, sacrificio de culpa. Levítico 5:14, 6:7 y 7:1 al 10. La ofrenda Miluim, que son las ofrendas de consagración o plenitudes. Éxodo 29, 1 al 37, Levítico 6, 19 al 23. La ofrenda Shelamim, que son las ofrendas de paz, Levítico 3, 1 al 17 y capítulo 7, 11 al 36. En otras palabras, todas las ofrendas están escritas en el libro de Vayikra, Levítico, amén, excepto la de Miluim, que también agregó otra cita en Éxodo 29, 1 al 37. Aquí hay cuatro ofrendas que los estudiosos le llaman que son muy similares, por eso les llaman hermanos. Por ejemplo, la Olá y la Minjá, porque son muy parecidas, muy similares, y la ofrenda Hatat y la ofrenda Ashman. Entonces, Olá y Minjá son muy similares, que es la de ascensión y la de oblación. Y la ofrenda Hatat y la Asham, que son muy similares, la primera es sacrificio de pecado y la segunda es sacrificio de culpa. Capítulo 1, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Hachem, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Aquí vemos que la palabra en hebreo, que ha sido traducida como ofrenda, en hebreo es corbán, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Corbán viene de la palabra karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Entonces, de esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es para poder acercarnos a Hashem y presentarse delante de él, en este caso los Cohen, los Kohanim, los sacerdotes hebreos. No hay manera de poder acercarse a Hashem sin sacrificios, nos lo dice este libro. El sacrificio es necesario para poder acercarse a él y estar en su presencia. Como lo dice Éxodo 23, 15b, 34, 20b y Deuteronomio 16, 16b, que dice que nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La ofrenda de ascensión es voluntaria. Puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, israelita o gentil. En el verso 3 dice: si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante de Hashem. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot, ofrendas en plural. O sea, korbanot es el plural de korban. Estas korbanot sirven para acercarse a Hashem. Este texto enseña, como lo vimos en el 2.1, este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria
está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de reunión, donde el Eterno es como una cita, que se presenten allí ante él. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá, O-L-A con acento. La raíz de olá es alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar a la tierra de Israel. Un olé es uno que hace aliyá. Es uno que sube. Aliyá es subir. Es uno que sube para leer la Torá en la sinagoga. O uno que inmigra para Israel. Ambos son llamados olé y en plural es olim. De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube al cielo y también eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto, estos sacrificios tienen que ser hechos con fuego. El sacrificio de olá, ascensión, es para los ricos. Y el sacrificio de minjá, oblación, es para los pobres. Capítulo 5:11. O sea, si no puedes comprar una oveja, un carnero, puedes llevar una ofrenda minjá de grano. En Génesis 4:3 al 5 está escrito: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Hachem una ofrenda minjá del fruto de la tierra. También Hebel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Hachem miró con agrado a Hebel y a su ofrenda minjá, pero a Caín y su ofrenda minjá no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bueno, entonces acabamos de ver que el sacrificio de olá es para los ricos y el sacrificio de minjá es para los pobres, para los de pocos recursos. Pero también vimos hace unos minutos que olá y minjá son similares, se parecen entre ellos. Olá y minjá, ofrenda de ascensión y ofrenda de oblación. Entonces a eso se refiere que los dos presentaron su ofrenda minjá, ¿sí? Aquí queda claro, no que los dos hayan sido de grano, sino que son similares para el mismo propósito las dos ofrendas. Bueno, en este texto que acabo de leer de Génesis 3, 4 y 5, en este texto aparece la palabra minjá, que significa lo siguiente: don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Esto presentaron Caín y Hebel, ¿sí? Un presente al Eterno, un corbán al Eterno, una ofrenda, un regalo, un sacrificio. Entonces, normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre, no hay derramamiento de sangre. Pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre, porque es aceptada por el Eterno. Minjá, repito, regalo, presente, ofrenda, sacrificio. Ahora, ya sabemos que la diferencia entre olá y minjá, que la olá se da de los animales
y la minjá normalmente se da de los productos del campo. La olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá, como lo vimos con Caín y Hebel, pero que el Eterno lo tomó como similar, esa ofrenda, ese don, ese presente, ¿sí? Y para cuando nos hacemos esta pregunta de por qué el Eterno no aceptó la ofrenda con el mismo agrado, la de Hebel y la de Caín también. Bueno, esto nos da una enseñanza, ¿sí? De que Caín y Hebel se encontraban bajo las mismas circunstancias, ¿sí? Ellos nacieron fuera del jardín del Edén. Y como nacieron fuera del jardín del Edén, allí ellos adquirieron esa naturaleza pecaminosa. Y vemos que sus ofrendas para sacrificio fueron diferentes. La Escritura no menciona que la ofrenda de Caín haya constado de lo mejor de sus frutos, o que fueran los primeros frutos, sino que solamente trajo algunos de sus cultivos. Caín, al no seguir las instrucciones para el sacrificio, mostró, por no seguir las instrucciones, que es un don, que es un presente, que es un regalo, que es un corbán, que es un sacrificio. Todos estos significados, al no entender las instrucciones para el sacrificio, bueno, aquí dicen que mostró, dicen los estudiosos, un corazón orgulloso, un corazón rebelde e incrédulo, porque presentó una ofrenda que era fruto y obra de sus manos. Entonces, cuando nos presentemos ante el Eterno, no podemos presentarnos con una mala ofrenda, con un presente usado, con lo que nosotros creemos que debemos dar para no desprendernos de lo mejor. Eso no le agrada al Padre, porque dice la Escritura en Proverbios 21:27 que el sacrificio del malvado es detestable. Proverbios 21:27. Y que si presentamos al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de la cosecha, dice que llevemos grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Lo dice Levíticos 2:14. Entonces, aquí nos habla que la ofrenda de Caín muestra la ignorancia. ¿Acerca de qué? De su condición pecadora. Y en su consecuencia trajo la muerte y el juicio, tal como ocurrió con sus padres, por no seguir las instrucciones y no despojarse del pecado. Hay muchas personas que traen ofrendas al altar de muchas maneras y son muy buenos oradores, son muy buenos consejeros, son muy buenos para tener sueños o para dar una palabra al desalentado, ¿sí? Pero su condición es pecadora, porque practican el pecado. Entonces la consecuencia del no arrepentimiento y traer ofrendas contaminadas al Eterno es causa de muerte. El Eterno nos advierte y nos prepara. Él no quiere que nadie ofrezcamos una ofrenda despreciable. Él no se agrada de esto. Esto fue lo que sucedió con Caín. Él no quiso sujetarse a la instrucción del Padre y despreció ese gran privilegio. Lo despreció porque conocía la manera correcta, pero la despreció, ¿sí? Y la despreció con persistir en la misma actitud, en la misma situación. No se reconcilió con el Padre para que sus pecados fueran limpiados y para estar cerca de Él.
Pareciera que Caín solo fue a llevar la ofrenda porque era tiempo de hacerlo, o por cumplir con lo que él entendía que debía cumplir, pero sin ningún deseo o motivación de pureza interna para llevarlo a cabo. Por lo tanto, su ofrenda, él y su ofrenda, no solamente su ofrenda, él y su ofrenda fueron rechazados. El Eterno nos da continuamente oportunidades, lo dice Isaías 1:18. Vengan ahora, vengan, vamos a resolver este asunto, dice el Eterno. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de seguir las instrucciones del Eterno, arrepentirnos para que nuestras ofrendas y nosotros mismos no seamos despreciados por el Eterno. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Bueno, pues en Génesis 8:20 dice que edificó Noaj un altar a Hashem y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Lo más destacado de la ofrenda olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo. El 1:13, 1:10 y 1:14. Olá, del ganado mayor, del rebaño, de las aves. Aquí en estos textos están las ofrendas. Repito, 1:3 del ganado mayor, 1:10 del rebaño y 1:14 de las aves. El valor de la olá va de lo más caro a lo más barato. Luego Hashem sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de una paloma. Ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso y sal. Capítulo 2:1, 4 y 13. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Hashem. El rico da más y el pobre da menos, pero Hashem mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace, como está escrito en Lucas 21, 1 al 4, que dice: levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por Hashem, porque Él ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. Leímos: macho sin defecto. La ofrenda de olá tiene que ser un macho sin defecto. Y nos lo repite mucho en este libro de Levítico. Esto nos habla de nuestro Mesías Yeshua, que fue un varón sin pecado, como está escrito en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera vana de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas,
como oro, como plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, a la entrada de la tienda de reunión, los sacrificios se hacen siempre delante de la entrada del santuario. Aquí vemos que Yeshua fue sacrificado delante de Hashem. Y aquí también comprendemos lo que algunas personas enseñan, que no es correcto, porque Yeshua fue sacrificado delante de Hashem a la entrada del santuario. No fue crucificado detrás del templo, porque no se hubiera cumplido esta profecía. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca atrás del santuario. Así que queda descartado tanto la iglesia del Santo Sepulcro como el jardín de la tumba, como lugares donde ocurrió la crucifixión. O sea, esas personas están enseñando algo completamente equivocado. El sacrificio tenía que ser delante de la entrada del templo, es decir, en una línea recta desde la entrada del templo hacia el altar de la vaca roja, donde sacrificaron a Yeshua, ubicado en el Monte de los Olivos. En esa misma línea, un poco más arriba, en esa misma línea, fue colgado Yeshua, ¿sí? Crucificado en un madero, juntamente con 2 ladrones. Y posiblemente fue en la misma higuera que Yeshua había maldecido unos días antes, Marcos 11:21. Posiblemente, dicen los estudiosos. Pero fue enfrente, delante de la entrada del templo. Y Levítico habla de todos los sacrificios, se hacen delante de la entrada del templo. Y el cumplimiento evidente fue la crucifixión, el sacrificio de Yeshua. Entonces, hablando de la higuera, Adán tomó las hojas de la higuera para cubrir su desnudez, ¿sí? Entonces, puede ser eso posible, que haya sido de esa clase de árbol, de una higuera, puede ser, dicen los estudiosos, que haya sido un instrumento para la redención del hombre, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Pues porque sin Yeshua estamos desnudos espiritualmente delante del Padre. No habría salvación. Necesitamos cubrirnos con el sacrificio de Yeshua, arrepentirnos y ser cubiertos, lavados con su sangre. Entonces es muy probable que el lugar donde está ubicado el árbol de la vida, eso es más entendible para mí, en ese lugar es probable, repito, que donde está ubicado el árbol de la vida fue donde se construyó el templo. Así es. El árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el Monte de los Olivos, donde murió Yeshua. En el caso de que fuera así, en el mismo lugar donde el pecado fue introducido en este mundo y fue expiado. A mí me parece que está correcta esta interpretación. Es más factible. Muy bien. Entonces, la viga horizontal en la que Yeshua fue clavado fue posiblemente hecha de cedro, como dice Levítico 14, 4 al 6, que ya hemos estudiado estos sacrificios y qué significa cada parte de los sacrificios.
De este versículo también aprendemos que un sacrificio sirve como entrada para acercarse a Hashem. El mismo sacrificio es como una puerta, un medio de acercamiento. Por lo tanto, tiene el nombre de Corbán, sacrificio, ofrenda. Cuando un sacrificio es dado según las normas de la Torá y con un corazón sincero, puro, gozoso y entregado, siempre produce agrado delante de Hashem. No todas las ofrendas son agradables para él. Así que lo que a él le agrada es el sacrificio de acuerdo a la instrucción de la Torá y ser kadosh, santos, apartados, sinceros, puros, entregados, corazones limpios, circuncidados. Verso 4, capítulo 1, verso 4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. La imposición de las manos en estos sacrificios implica tres cosas: identificación, transmisión y reemplazo. Identificación. El animal representa al que impone las manos, son uno. ¿Sí? El animal representa al que impone las manos, que son uno. Transmisión. El pecado es transmitido al animal. Y reemplazo es que el animal muere en lugar del hombre, del pecador en este caso. Entonces, para hacer expiación por él, la palabra hebrea ha sido traducida como kapar. Expiación es kapar, que significa expiar, cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Esta es una sombra de nuestro Mesías Yeshua, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino que los quita. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio del Mesías, nuestro Mesías Yeshua. Continuamos en el texto 5. Entonces degollará el novillo delante de Hashem, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. El que trae la ofrenda puede degollarla si desea, pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante de Hashem. Amén. Así que esto corrobora que la muerte de nuestro Mesías Yeshua fue delante de Hashem, que la sangre, como dice Vayikra Levítico, es arrojada sobre el altar. Así que este rociamiento de la sangre del sacrificio sobre el altar representa el momento cuando Mashiach murió. 1:6. Después desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. No se ofrece todo el animal en un momento, sino poco a poco, según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal. Así es, igual que de la misma manera cuando una persona hace una entrega total, o más bien de la misma manera cuando hay una entrega total del ser humano. Hashem va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo de él. Aleluya.
Aquí lo dice, y lo cortarás según sus cortes. ¿Sí? Entonces, poco a poco. Y así es el Eterno. Cuando nosotros empezamos a caminar con Él, Él demanda más y más y más hasta que seamos perfectos como Él es perfecto. Que seamos una ofrenda grata, santa, agradable al Eterno, que es nuestra ofrenda personal. Amén. Nuestro corbán, sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno. 1:7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Así que la Torah misma dice aquí que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender el fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. Así que ellos tenían que encender el fuego. Y para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con gozo, con entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 8, 6 y 7. Que dice así: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Sheol son los celos. Sus destellos, destellos de fuego, la llama de Hachem. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Esto nos enseña que Yeshua murió con gozo y con un fuego de amor en su corazón. Esto también se ve en el Salmo 118, 24, el que cantó en el día cuando murió. Lo voy a leer. Ahora todos los que temen a Yud-Hei Vav-Hei digan: Él es bueno, su misericordia continúa para siempre. Y en Mateo 26:30 dice: después de cantar el Jalel, salieron hacia el monte de los olivos. Y lo mismo pasó con la Akedah, la atadura de Yitzhak. Tanto Abraham como Yitzhak estaban gozosos en sus corazones en el momento del sacrificio. Génesis 22. Los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego del gozo y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo. Tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego. Números 28:7. Que dice así: su ofrenda de libación será de 1/4 de hin por un cordero. En el lugar Makon Kadosh derramarán una ofrenda de libación de vino para Yud-Hei Vav-Hei. Continuamos en el verso 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y la grasa sobre la leña que está en el fuego del altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, que significa cabeza de toro, que significa uno, que significa lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro
representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar a Hashem para ser quemada. Repito que lo primero que se da es la cabeza, ¿sí? Porque representa la mente del hombre. Es lo que tenemos que rendir nuestra mente al Eterno, ¿sí? Ahorita vamos a leer un texto. Es lo primero que hay que entregar a Hashem. En Romanos 12:1-2, que mencioné una parte hace unos minutos, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestra ofrenda racional. Aquí habla de la cabeza, la ofrenda de la mente. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, transformaos, dice, mediante la renovación ¿de qué? De su mente, en la cabeza está la mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Muy importante. Si quieres que haya un cambio en tu vida, este es el punto. Tenemos que renovarnos con la palabra. No ofrecer ofrendas contaminadas. Caín no siguió las instrucciones. Su corazón estaba dividido. Así que esta es una exhortación para nosotros. No nos engañemos presentando ofrendas contaminadas al Eterno. Tenemos que renovar nuestra mente, ofrecer la cabeza del toro que representa la mente del hombre en sacrificio vivo. De esta manera podemos verificar la voluntad del Eterno. Ya no hay duda, lo hago, no lo hago, peco, no peco, es aceptable o no es aceptable, no. El Eterno dice que nos renovemos nuestra mente con su palabra, con su instrucción. De esta manera vamos a saber la voluntad de Él, vamos a saber lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Continuamos. Así que habla también de la grasa sobre la leña. La grasa, en otra traducción, el sebo, es un tipo de grasa que protege las entrañas. Y hay 3 tipos de grasa en el cuerpo. Los estudiosos la traducen como energía, o sea, la fuerza, la energía. La primera es la que está acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel. La segunda es la grasa colorada, que produce calor en el cuerpo. Esa grasa colorada quema las calorías de los alimentos. Sí, los bebés tienen mucha grasa colorada. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. Y la otra es el sebo o la grasa que cubre las entrañas, con el fin de protegerlas de golpes y de vibraciones dañinas. Así que la grasa que protege las entrañas es la que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. En el verso 9 dice: pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de ascensión. Es ofrenda encendida de aroma agradable para Hashem. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Hashem.
No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. No, Él no disfruta de eso. Y tampoco tiene necesidad de los sacrificios, como está escrito en Salmos 57 al 13. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus ofrendas de ascensión que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mis colinas. En otro dice sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que hay en el campo que se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Así que el olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Hashem. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por eso está escrito que Hashem miró con agrado a Hebel, Abel y su ofrenda. Porque en primer lugar miró el corazón del hombre y luego miró la ofrenda. La ofrenda es una expresión de un corazón que ama. También podemos destacar que no hay una palabra para describir esta ofrenda, la ofrenda de nuestro Mesías Yeshua. Está simbolizada por todos los sacrificios. Al ver el animal sacrificado de la manera correcta, Hashem se acuerda del sacrificio de su Hijo y de esta manera Él se agrada. Porque el resultado de ese sacrificio es de gran bendición para toda la creación. Así que vamos a aplicar personalmente la ofrenda de ascensión. La Olá, ofrenda de ascensión, que representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a Hashem. Nos damos a nosotros mismos a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino nos damos a nosotros mismos como ofrenda Olá, ofrenda de ascensión, para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. Aún nosotros mismos no nos pertenecemos. En el momento de la entrega, somos presentados ante Él, para luego, poco a poco, experimentar la Olá, la ofrenda de ascensión, empezando por darle nuestra vida, representada por la sangre. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero,
toma nuestra cabeza, nuestra mente, y la quema hasta que no quede nada de lo nuestro. Entonces, nuestra oración será: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que tú estás entendiendo y que está revelada en la Torá, en tu Torá. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el sebo, la grasa, aquella protección que cubre nuestras entrañas, que son nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Y eso se compara con la circuncisión del corazón. Deuteronomio 10:16, que dice así: por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. Y también puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones, argumentos en la mente de una persona, como está escrito en 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Aquí nos enseña que toda desobediencia puede ser combatida y destruida en nosotros mismos y en la comunidad, en la sociedad, que ha tenido la experiencia de la olá, del sacrificio de ascensión, de una entrega total, en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por falta de obediencia. Pero obediencia en las comunidades de los hijos de Hashem. Repito, en los que ya conocen la palabra. El mundo está como está, porque conociendo la palabra están en desobediencia los que se dicen hijos de Hashem. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, lavados en el lavacro de su palabra. Y también en Juan 15:3 dice: vosotros ya están limpios, o ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. En Efesios 5:26 está escrito: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿A quién? ¿A quién para santificarla? ¿A quién habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, su palabra? ¿Alguna religión
alguna denominación, alguna secta, alguien que se adjudicó este atributo. No, la Escritura dice en Revelación 19:7, gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino, que son las obras justas de los santos, de Yud-Hei Vav-Hei. Aquí se refiere a su pueblo, su verdadero pueblo, Israel. Bueno, entonces las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos. Las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificados por la Torah para poder ser ofrecidos delante de Hashem como un olor agradable. Hashem nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torah. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar por una corrección. Mediante el proceso del estudio de la Torah, dirigido por su Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Hashem. En las Escrituras, tanto la Torah como el Espíritu, el Ruach, son simbolizados por el agua. Así que en la ofrenda olá todo tiene que ser quemado. Esto significa que no puedes dejar, amado hermano, hermana, nada de tu vida para ti mismo, si vas a ser agradable para Hashem. Todo tiene que ser entregado a nuestro Padre Todopoderoso, parte por parte, pieza por pieza. Cuando te presentes a Hashem por primera vez con alegría y con el deseo de servirle y ser su siervo, su sierva, su amigo, Él recibe tu vida. Te da una vida nueva en lugar de la que tú le entregaste. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua HaMashiach. Pero luego te va reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo. ¿Quedó claro? Sino que solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en nuestro Mesías Yeshua. Y cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, estás manifestando tu testimonio, tus obras, estás sintiendo, estás diciendo que tu vida no significa nada para ti, como está escrito en Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí de mi Mesías Yeshua, para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas de la gracia de Dios. En Mateo 10:39 está escrito: el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Repito, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa
la hallará. ¿Qué hallará? La vida eterna con el eterno. Aleluya. En Lucas 22:42 está escrito: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por su bendita palabra. Gracias, Adonai, porque cada vez vemos más claro, con revelación de su Ruach HaKodesh, el camino, la verdad y la vida. Gracias, Adonai, porque es necesario perder la vida, las emociones, la voluntad propia por usted, para encontrar la vida abundante en usted. Gracias por su palabra, porque dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Padre, por lo que nos ha hablado en esta hora, a lo más profundo de nuestro espíritu. Ya no somos ignorantes, ya usted nos lo ha revelado. Ahora entendemos muchas cosas. Gracias por darnos el crecimiento, por llevarnos de su mano, porque usted que empezó la buena obra la termina, siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo con su voluntad. Aquí estamos, Adonai, su pueblo. Gracias por tratar con cada uno directamente, usted, individualmente. Gracias, Padre, porque está con nosotros. Que no nos confiemos haciendo nuestra voluntad por el saber que está con nosotros todos los días, sino que seamos sabios aprovechando el tiempo, poniéndonos a cuentas, que todo nuestro ser sea quemado como ofrenda grata, agradable a usted, nuestras emociones, nuestra conducta, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, todo sea consumido, Padre. Todo lo que estorba en nuestra vida para nacer de nuevo y ser una ofrenda agradable a usted. Gracias, Padre, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Reciba todo honor y toda gloria, porque es de usted. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de vida, una Torah de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, Rey de Israel. Amén y amén. Gracias, Abba. Le adoramos, Abba Kadosh. Aleluya. Amén y amén. Shalom, mi amada familia, Shabbat Shalom. Que tengan un resto de Shabbat muy bendecido y una semana que el Padre nos da nuevas oportunidades para ser perfectos, ser santos, porque Él es santo. Un fuerte abrazo desde el país de México, su servidora Leticia Herrera. Estoy para servirles en la medida que el Padre me lo permite hacer, con todo el gozo y todo el amor. Gracias por sus oraciones y gracias por su apoyo. Que el Eterno les bendiga de una manera sobrenatural y abundante y sean prosperados en todo. En el nombre de su Hijo, nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Shalom, shalom y hasta la próxima.